cigüeñales, caña de azúcar, block, culata. Algo sale de aquí. Confíen en mí. ¿Qué tal, mi gente? Omar Castellano de Omarca Racing por aquí. Como pueden ver, estamos en este escenario improvisado en nuestra casa para ver qué ha pasado con nuestros proyectos. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Nos acompañan? Bueno, nosotros hicimos una recogida Fony 1 de todo lo que teníamos de motores, porque en el Round 1 2019 tuvimos algunos inconvenientes con el motor del carro, y ahí llevamos ahora para rectificar 3 culatas, 3 o 4 cigüeñales, algunos blocks. Vamos a ver qué sale de aquí. ¿Qué le pasó? Es la prueba, es la primera prueba, sí. Estamos aquí con la jefa del drift dominicano. Desvielado. Yo estoy desvielado, como ustedes saben. Se oye feo, pero es la verdad, se desvieló el motor. Pero vamos a resolver, Pero vamos a resolver. Un agradecimiento anticipado a todo el equipo por el esfuerzo y amanecer 3 días de corrido. Son cosas de carrera que pasan. Lo vemos breve, a ver, hay que resolverlo. Mira. Se desvioló la guagua. Apérate. Estoy llegando aquí a las instalaciones de Autorepuesto Méndez. Un fiel suplidor de Omarca Racing. Miren el hombre ahí, el hombre del momento. Don Felo. Espérate, no me des factura delante de la gente. ¿Cómo que tú recibes los clientes aquí? Pero ven acá. Ya ustedes saben, nos llevamos la pieza, armamos carro y nos vemos en breve. Vamos a explicar un poco más detallado el proceso que vamos a vivir aquí. Nosotros vamos a rebuildear y refrescar el motor que tenemos. El motor tiene 2 partes principales. La parte de arriba es la culata, la parte de abajo es el block. Son 3 piezas que tú tienes que verificar: el block, la culata y el cigüeñal. Vamos donde Ale, él toma la medida, le mete la presión a la culata se nota si está escapando o tiene alguna mejora que hacer, o si no sirve simplemente tenemos que buscar otro. Los que no habían visto un Babi, esto es un Babi. Eso que está ahí adentro. Eso es lo que evita la fricción directa entre el material del cigüeñal y la bancada, que es esto. Lo ideal es ver si la luz de la anilla, la luz es el espacio que queda después que la anilla se cierra. Entonces se mide la anilla, se entra y se ve cuánto cierra. Ese espacio, ese gap que queda entre la anilla es lo que nosotros queremos medir, a ver si está todo en orden según las especificaciones que necesitamos. Una nota al margen: ustedes ven el carro en la pista, ven el motor funcionando, ven el humo saliendo de la goma, pero tienen que venir a coger su lucha aquí. La biela y los pistones también se verifican, me faltó decirle eso. Y ya reforzado ponemos la junta de culata, que es lo que une el bloque con la culata, y los espárragos, que son los tornillos que se le da el torque para que esa junta se selle debidamente. En realidad, nosotros cuando adquirimos nuestro primer chasis teníamos todo lo necesario para armar un motor BM, iniciando sin presupuesto, con muchas ganas de entrar a la pista. Eso evolucionó a lo que ustedes vieron. Ya estábamos a un nivel donde teníamos muchas piezas de repuesto, pero unos resultados relativamente cuestionables, porque armamos de 2 a 3 motores por año y no hay proyecto que soporte eso. Bueno, quizás lo haya, pero definitivamente no el de nosotros.
Pero también hay un factor de progreso que no se puede dar, porque cada vez que tú armas un motor con piezas diferentes, piezas de patio, recogida o tratas de remendar lo que ya tú tienes, no hay una consistencia. Entonces tú como piloto no tienes esa seguridad de que el proyecto que tú estás manejando le puedes sacar el máximo. Y en el drift, lamentablemente, eso no da resultado. Recuerdo para el 2019 nosotros armamos ese motor que ustedes vieron ahí. Y ese motor también se dañó. Por lo mismo que les dije, no era un tema ya de mala mecánica, sino era un tema de remendar piezas y recoger cosas. Entonces, pues nos vimos la necesidad en el, creo que segundo o tercer Drift Day del año pasado, ya teníamos una activación con Sol Petroleum, teníamos los clientes, teníamos gente que iba a dar vuelta con nosotros, teníamos todo armado y el sábado en la noche el motor dijo que no. Y ahí tuvimos que rentarle el carro a Juanchi Drift. Patrick y él y su equipo tuvieron la gentileza de prestarme su carro y fue una experiencia chulísima. Pero adivinen qué, increíble pero cierto. En ese evento se fue el motor de Juanchi. Yo estaba como que, ok, cuando eso, como Juanchi ya trabajaba con Ernesto Veras, fuimos a armar el motor de él y el mío que se había dañado y fue una experiencia muy particular. Miren cómo yo... Juanchi asistiéndome, por favor, señores. Miren, lo nunca antes visto en el drift dominicano, miren. Ernesto tiene su forma de trabajar y la verdad que es una persona que merece toda mi admiración. Ahí sacamos, como Dios nos ayudó, un motor 3.0, un M52 con cigüeñal y todo para el 3.0. Nos apoyamos muchísimo de nuestro patrocinador en Yuku Racing. Pistones, biela, trabajamos lo que tiene que ver con cigüeñal, block y todo con mi amigo de Industrias Laras, Lenín. Óyeme, nos metimos en ese taller como que era de nosotros y nos dieron un excelente trato también. Ese es el motor que tenemos ahora mismo, pero ya durante ese interín teníamos que tomar la decisión de qué íbamos a hacer con el carro nuevo. Y como ustedes entenderán con este tutorial y Eduardo preguntándome que qué íbamos a hacer con el motor y la presión de armar el carro nuevo, fuimos por ahí a una persona que consiguió Jonathan Arodi, nuestro amigo, que Cangrena también me había sugerido, y fuimos a buscar este motor. Que todo lo puede, los otros. Eduardo, ¿qué tú opinas de este invento, Eduardo? ¿Qué tú opinas de este invento? Dígame. Estamos 2 años atrasados. ¿Y usted, Carlito, qué opina de esto? Esperemos que funcione, que le dure a un año. 2 JZ, señores. Cuando nosotros destapamos ese motor, o sea, ese motor parece que no lo había usado nunca, considerando que es un 2JZ, o sea, un motor que por su naturaleza la gente lo usa para darle muy duro, pero aparentemente la persona que lo usó le daba muy buen trato. Y nada, presentamos ese motor y por aquí es que vamos. Bueno, como ustedes pudieron ver, el motor cayó bien. Él no cayó solo ahí, Es bueno que ustedes sepan que tuvimos que hacer un trabajo, dije tuvimos, Eduardo, otra vez, tú sabes, eso es costumbre ya. Eduardo tuvo que hacer un trabajo muy profundo para que estuviera alineado. Hay muchas medidas que se tienen que tomar ahí. Yo sé que le dije que lo íbamos a aprender en este, pero todavía no se me desesperen. Nos vemos en breve.